Amado, muchas bendiciones, bienvenidos a una semana más de nuestro reto, la Biblia cronológica. Estamos en la semana 24. Esta semana fue una semana bastante movida en la parte de la sabiduría y quiero titular este pequeño resumen como La sabiduría sin obediencia es ruina. La sabiduría sin obediencia es ruina. Un hombre tan sabio como Salomón, tan inteligente, tan prudente en su tiempo cuando empezó a gobernar, terminó en una carrera no muy bien. Y a diferencia de su padre David, Salomón no se mantuvo fiel al Señor. En sus últimos años abandonó la sabiduría, que marcó el principio de su reinado. Su locura dio fruto a una amarga división entre el reino. Un reino que se había permanecido cuando Saúl estuvo, después estuvo David, luego estuvo Salomón, pero si Dios le dijo una promesa a Salomón que si no se mantenía en sus estatutos, en su palabra, en su ley, el reino no iba a prevalecer, cosa que no hizo Salomón. Salomón como que después de que construyó el templo, como leímos, parece que se le olvidó todo lo que había hecho y empezó él a poner carga sobre el pueblo y a edificarle casa a sus mujeres. Tenía 700 concubinas y 300 esposas, casi 1000 mujeres. Y wow, tú dices, ¿cómo un hombre tan sabio como Salomón pudo llegar a a ese momento, ¿no? Y puede ser que Eclesiastés, que también lo estuvimos leyendo esta semana, sea su última composición en la que Salomón reflexionó sobre lo que había aprendido de la vida y todo lo que una persona puede acumular, experimentar y lograr y no traer ningún beneficio ni sentidos, a menos que no haya temor y obediencia a Dios. Esta semana en Proverbios 27 al 29 vimos cómo esos proverbios resaltan la importancia de la corrección, la humildad, la honestidad y la justicia. Enseña que el justo escucha consejo. Enseña que una persona que es justa y es sabia escucha consejo. El mismo libro de Proverbios nos dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Mano, cuando usted y yo no sabemos qué decisión tomar, ni cómo hacer las cosas, es importante que escuchemos consejo. Primero que nada, escuchemos el consejo de la palabra, escuchemos el consejo del Espíritu Santo. Escuchemos el consejo de aquellos que son más sabios que nosotros, que tienen un poco más de experiencia, que son gente piadosa, que son gente de oración. Pidamos consejo para nuestro matrimonio, para nuestra finanza, para nuestros hijos. Amado, para eso somos el cuerpo de Cristo. Siempre hay un consejo oportuno para no terminar en un error. Y estos salmos también, no, este proverbio, perdón, vemos el liderazgo. El liderazgo justo produce estabilidad, pero el impío destruye la nación. Y también destaca la necesidad del dominio propio y la fidelidad en las relaciones. En Eclesiastés capítulo 1 al 6, Salomón, ya anciano, como lo vimos, reflexiona sobre la futilidad de la vida, o sea, sobre la, lo efímero de la vida. Aún los placeres, el trabajo, la sabiduría y las riquezas sin Dios no llenan el corazón del hombre, no llenan. Termina con esta frase que está por todo el libro de Eclesiastés. Todo es vanidad, todo es vanidad. Si tenemos un sueño, aún nuestros sueños de familia, nuestros sueños como cónyuge, si tenemos un sueño y no está Dios metido en el medio, hermano, esa felicidad es efímera. Si estamos produciendo con nuestras manos, con el trabajo, con el sudor, y ahí no está Dios, ese trabajo es efímero. Ese trabajo, como dice el Salmo, es pan de dolores. O sea, vas a comer de ese trabajo, pero la verdad no lo vas a disfrutar. Vas a estar amargado, vas a estar obstinado, vas a estar frustrado, vas a estar molesto, vas a estar airado, porque no disfrutas lo que Dios ha puesto en tu mano. Y eso es lo que dice Salomón, todo es vanidad. Solo Dios da el poder de disfrutar verdaderamente lo que uno tiene. Y vemos que nos invita a estar, a ser humilde y a contentarnos. Eso es importante. Un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios que produce y no se contenta con lo que produce o no se contenta con lo que tiene, amado, vive frustrado, vive como que no terminará de lograr lo que quiere lograr.
pero la verdad es que eso viene por la ingratitud. Cuando tú y yo no somos agradecidos con lo poco o con lo mucho que Dios nos da, nuestro corazón se vuelve insaciable. Siempre queremos más. Eclesiastés capítulo 7 al 12, el sabio contrasta el sufrimiento con el gozo, la muerte con la vida, mostrando que hay propósito en todo. Reconoce que el hombre es limitado y pecador y que la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Y termina exhortando a buscar a Dios en la juventud, pero pues todo va a ser juzgado. También vimos Primera de Reyes, capítulo 10 al 11 y Segunda de Crónicas, capítulo 9. Vemos la cima del esplendor del reinado de Salomón, la riqueza, el reconocimiento internacional con la visita de la reina de Saba. Pero en el capítulo 11 muestra la caída de Salomón. Dice que amó a muchas mujeres extranjeras y su corazón se desvió tras dioses ajenos. Dios levanta adversarios y le anuncia que el reino será dividido. Muchas veces nosotros no es que vamos a tener muchas mujeres, pero muchas veces podemos tener varios ídolos en nuestro corazón que nos apartan de nuestra relación con Dios. Nuestra oración se enfría, nuestra lectura de la palabra se enfría, nuestro servicio a Dios se enfría. Y puede ser que yo esté haciendo todas las cosas religiosamente y monótonamente, pero el fuego dentro de mí está frío. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Salomón, las muchas mujeres, las muchas riquezas, los muchos caballos, los muchos carruajes, apartó su corazón de Dios. Y Dios en Deuteronomio decía que el rey de Israel no se podía juntar con mujeres extranjeras, que el rey de Israel no podía acumular más de lo que necesitaba. ¿Y qué le pasó? Salomón terminó descarriándose, terminó saliéndose del camino. También leímos Proverbios 30-31, dice que Agur confiesa su ignorancia ante la grandeza de Dios y pide sabiduría práctica, ni pobreza ni riqueza, dice solo lo necesario. Y, y yo siempre he meditado en esto, que Dios no te va a dar lo que tú estás pidiendo, Dios nos va a dar lo que tú y yo necesitamos. Muchas veces pedimos muchas cosas y anhelamos muchas cosas, y cuando Dios no nos da lo que tú y yo estamos pidiendo, nos frustramos y nos amargamos. Amado, Dios no nos va a dar lo que usted y yo pidamos. Dios nos lo va a dar lo que usted y yo necesitemos para el día, para el mes o para ese año. Amén. Y el capítulo 31 de Proverbios celebra a la mujer virtuosa. Dice, diligente, sabia, temerosa a Dios. Es un ideal de vida temerosa al Señor que impacta no solamente su casa, sino su comunidad. Y la mujer que es temerosa a Dios, que es sabia, que es, que es diligente, no solamente con sus manos, sino con su mente, con su vida, cuida de todo lo que Dios le da. Esa mujer es exaltada en el Proverbio 31. También vimos capítulo 12 de Primera de Reyes y capítulo 10 de Segunda de Crónica, donde Roboam, el hijo de Salomón, rechaza el consejo de los ancianos y escucha a sus amigos jóvenes. Y en vez de bajar los impuestos que Salomón había impuesto sobre el pueblo para poder construir todo lo que construyó, él hizo lo contrario, puso más carga sobre el pueblo. Y ahí comenzó el declive visible de la unidad del pueblo de Israel. Y vemos que hay una pelea entre Roboán y Jeroboán. Jeroboán era el otro que estaba ahí al mando, que era el segundo a bordo de Salomón en la parte militar. Y Jeroboam dice que estaba caminando y que un profeta le dijo, rompió una capa y le dijo, y le dio 10 pedazos a Jeroboam, perdón, y le dijo, estas 10 partes de esta capa serán tuyas. Y eran las 10 tribus de Israel. Y ahí fue donde se dividió el reino. 10 tribus se llevó Jeroboam y 2 tribus se quedaron con Roboam. Jeroboam nunca se arrepintió. Jeroboam más bien hizo un becerro para que la gente no bajara a adorar a Jerusalén. Roboam al final perdón, Jeroboam al final se arrepintió, pero vemos que Roboam siguió, siguió los caminos de la desobediencia. Estos dos reyes de Israel no hicieron lo bueno. De hecho, se dividió el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur, Judá y Benjamín. El reino del norte, las 10 tribus.
Y vemos que estos reyes definitivamente no hicieron lo bueno y no hubo ni un rey del norte que hiciera lo bueno delante de los ojos de Dios. En cambio que la parte del reino del sur, Judá y Benjamín, siempre se levantaba uno bueno, pasaba uno malo, uno bueno, uno malo, uno bueno, tres malos, y así iban. Y también vemos en Primera de Reyes capítulo 13 al 14 y Segunda Crónica capítulo 11 al 12 donde Dios envía a profeta a advertir, pero la desobediencia persiste. Roboán en sus primeros años obedece y fortalece a Judá, pero luego abandona la ley de Dios. Y viene juicio de una forma en que Egipto invade a Judá. Y vemos tanto que en el norte como en el sur se desvían rápidamente de los caminos de Dios. Estos dos reyes, tanto el hijo de Salomón como el jefe de arma de Salomón, los dos se desviaron. Y aquí una reflexión de estos capítulos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría humana no basta, amados. Salomón lo tuvo todo. Tuvo sabiduría, tuvo riqueza, tuvo poder, pero su corazón se desvió. La sabiduría desconectada al temor de Dios lleva al fracaso. Roboán tuvo la oportunidad de continuar el legado de su padre, pero su arrogancia lo arruinó todo. No basta ser correcto, hay que obedecer al Señor. La vida sin Dios es vacía, amado. Eclesiastés desenmascara todo lo que busca el ser humano. Nada llena el alma, sino que Dios es el centro de todo. Vemos que Salomón Eclesiastés dice, y el vino, y las mujeres, y las riquezas, y el poder, y dice, y todo es vanidad. Y concluye que el verdadero propósito de la vida es el temor a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. También vemos que las decisiones de liderazgo tienen consecuencias para muchos. Cuando a veces usted dirá, pero bueno, yo no soy líder de ningún reino, ni tengo ni dirijo ningún pueblo. Sí, pero tú y yo somos líderes de nuestra casa. Tú y yo somos líderes de nuestra familia. Tú y yo somos influencia alrededor de nuestros hermanos, de nuestros sobrinos, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, de papá, mamá y aún de nuestro matrimonio. Y si nosotros en nuestro liderazgo, que por ejemplo es el matrimonio, no tomamos buenas decisiones, nuestros hijos ven que nunca estamos de acuerdo. Amado, ese liderazgo se fractura y el enemigo empieza a meter cizaña. Dice la palabra que cuídate de las zorras pequeñas que destruyen en la cosecha. Un matrimonio una familia no se rompe de la noche a la mañana. Son cúmulos de cosas que vienen sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre los hijos, que destruyen nuestro pequeño reino. Amado, el reino que usted y yo tenemos que cuidar primero es nuestra propia familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos y lo que nosotros les enseñamos a ellos. La corrección y el consejo sabio deben ser valorados. La fidelidad a Dios es más importante que el éxito visible. Y hay una pregunta para esta semana. ¿Estoy dejando que la sabiduría de Dios dirija mi vida diaria? ¿De verdad yo estoy dejando que la palabra de Dios dirija mi vida? ¿Estoy buscando un significado en mi vida? Le estoy buscando un significado para que yo nací, cuál será el propósito, el trabajo, la familia, el ministerio. Amado, no importa qué pregunta le estés haciendo a Dios. Si Dios no está en el centro, todo es vanidad. Si Dios no está en el centro de la familia, ese matrimonio es vanidad. Si Dios no está en el centro de mi finanza, esas finanzas son vanidad. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Estoy cultivando un corazón de obediencia. El problema de Salomón y Roboán fue el corazón. Cuando el corazón se aleja, las acciones lo siguen. Tu corazón se aleja, empiezas a tomar decisiones incorrectas. ¿Qué legado estoy dejando? Dejando un legado de verdad para mis hijos o para mis hijas, un legado de amor, de paz. Salomón nos dejó un buen legado para Roboán y Roboán siguió los pasos de su papá, aunque no vemos que Salomón aconsejó a Roboán como David aconsejó a Salomón. No vemos eso. No vemos que Salomón no se sentó con Roboán, le dijo, hijo, guarda las leyes, ¿no? Pero vemos que David sí hizo eso con Salomón. Y ahí el legado de Salomón se quitó. Aunque David sí hizo eso con Salomón y vemos que su reinado fue exitoso, Salomón no hizo eso con Roboán y terminó en destrucción. ¿Qué legado le estamos dando nosotros a nuestros hijos? ¿Qué consejo?
¿Qué modelo? Porque a veces podemos dar muchos consejos con la boca, pero ¿qué modelo? Yo como papá, como mamá, ¿qué modelo le estamos dejando? ¿Cómo le estamos aconsejando? Porque, como digo, siempre hablamos, decimos, pero nuestros hijos no van a seguir lo que tú dices, van a seguir lo que tú y yo modelemos, lo que tú y yo modelemos. Y cierro con esto. El temor a Jehová, al Señor, en mi juventud. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate del Creador en los días de tu juventud. No esperes al final para tomar en serio la relación con Dios. Amado, que nuestra relación con Dios sea verdadera y no una relación religiosa, sino una relación verdadera que nosotros podamos decir verdaderamente Dios es mi guía, el Espíritu Santo me aconseja y que pueda modelar mi relación con Dios, no solo el domingo en la iglesia, no en mi trabajo, en mi familia, delante de mis hijos, delante de mi esposa, en todo tiempo, que de verdad mis hijas puedan decir, mi papá es un hombre sabio, mi esposa puede decir, mi esposo es un hombre sabio, y no que diga como que mi esposo es un hombre necio, porque dice que el necio es sabio en su propia opinión. No, yo no quiero ser sabio en mi propia opinión. Yo quiero ser sabio en la sabiduría de Dios, la cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta, y así es la voluntad de Dios. Así que, amado, la sabiduría sin obediencia es simplemente necedad, es ruina. Eso es lo que es la sabiduría con obediencia. Y así quiero cerrar esta semana número 24 de nuestro reto, la Biblia cronológica.